Bienvenidos a Pulso de Especialistas, conocimiento médico experto para todos. Comenzamos. Un espacio donde la medicina, la experiencia y el conocimiento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Pulso de Especialistas. Hoy estamos con el doctor Noé Guijosa Martínez. Él es cardiólogo e intervencionista. Doctor, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, muy amable y gracias por invitarme. No, al contrario, ya estaba pendiente una invitación a una entrevista con usted. Sí, claro. Muchísimas gracias por haber aceptado esta Gracias a ti. entrevista. Gracias a ti. Doctor, hoy vamos a hablar del cateterismo cardíaco. ¿Cómo no? Claro que sí. De hecho, Tenemos pues, algunas preguntas ahí para usted. Ujú, ¿Comenzamos? sí. Cuando quieres. Doctor, ¿qué es exactamente un cateterismo cardíaco y por qué puede salvar vidas en minutos? En minutos. Bueno, tenemos que empezar a mencionar que el cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo, en el cual pues tenemos que meter lo que se llaman los catéteres, que son una especie como de tubos alargados de material plástico especial para poder introducirlos en las arterias, ya sea del muslo o del brazo, para hacerlo llegar hasta el corazón y ahí con estos catéteres poder hacer diagnóstico y tratamiento. Es lo que es un cateterismo. Es un cateterismo, sí, y no nada más al corazón. De hecho, hemos hecho cateterismo de arterias de los riñones, arterias pulmonares y arterias que van a los vasos del cerebro. O sea que el cateterismo en general pues, se puede considerar cualquier procedimiento que accede a los vasos que irrigan los órganos en general. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que podrían indicar que una persona necesita un cateterismo urgente? Bueno, así una cuestión como tú dices urgente, obviamente es sobre todo en el infarto agudo del corazón. Obviamente esto se presenta el cuadro típico del dolor de pecho opresivo, intenso, que se irradia a brazo, cuello y mandíbula muchas veces, y que es un dolor que dura varios minutos. Se dice que si no cede con el tratamiento médico que el paciente esté tomando, hay que acudir inmediatamente a un servicio donde haya el equipo indicado para hacer el cateterismo y obviamente el personal idóneo para ello. O sea, por ejemplo, ahí, si alguien no está llevando un tratamiento para el corazón, por ejemplo, ¿no? Y presenta el síntoma del pecho, Sí. el brazo, puede ser un infarto, ¿no? Puede ser, obviamente tiene que pasar primero por lo que nosotros llamamos una valoración o triage, en el cual ahí vemos mediante por lo menos un electrocardiograma y examen de laboratorio, vemos de qué se está tratando. Doctor, ¿qué diferencia existe entre un cateterismo diagnóstico y un intervencionista? Muy bien. Pues como te mencioné, el cateterismo se puede realizar accediendo o entrando por las arterias, ya sea de la pierna, de la ingle o del brazo. Y los materiales pues difieren, porque cuando se hace un cateterismo diagnóstico pues son catéteres digamos más sencillos, ¿no? Pero cuando hacemos una angioplastía, o sea que vamos a intervenir, estamos hablando de un cateterismo ya terapéutico, que es aquí donde entra lo que nosotros llamamos angioplastía coronaria o de cualquier otra arteria. Y la diferencia es el tipo de materiales que se utilizan, ¿no? Ok. ¿Qué tan peligroso es realmente el cateterismo cardíaco? Bueno, al ser un procedimiento invasivo, pues obviamente puede haber algunas complicaciones que obviamente estas se minimizan cuando lo haces con personal ya experto, o sea, ya con mucha experiencia y que pues tenemos de alguna manera
ya todo controlado, sobre todo para en el momento de que se llegue a presentar alguna complicación, resolverla en el En el momento. momento. Perfecto. ¿Qué enfermedades cardiovasculares pueden detectarse mediante este procedimiento? Bueno, hay que entender que el cateterismo cardíaco ya es, digamos, un estudio muy especializado, que ya de manera intencional vamos a corroborar o a reparar algún problema que ya sabemos que el paciente trae. ¿Cómo lo sabemos? El paciente se tiene que protocolizar mediante una serie de estudios, dependiendo del tipo de patología, el cual nos va a dar un diagnóstico presuncional antes del cateterismo. Y ya una vez que el paciente tiene un problema y es candidato a cateterismo, pues en el cateterismo vamos a corroborarlo y, de ser posible, repararlo. ¿Okay? ¿Por qué el cateterismo sigue siendo considerado el estándar de oro para diagnosticar obstrucciones coronarias? Bueno, es el estándar de oro porque estás viendo, en el caso de la enfermedad coronaria, estás viendo muchas características, ¿no? La anatomía coronaria, el tipo de circulación que tiene esa anatomía coronaria, el flujo que tiene, que solamente, obviamente, al hacer este estudio de manera directa, es la única manera en que podemos verlo. Y una vez que ya vemos las características anatómicas y muchas veces funcionales, porque utilizamos a veces equipos especiales, pues ya podemos establecer ahí la posibilidad de reparar algún problema que ya haya. Bien. ¿Qué siente el paciente durante el procedimiento? ¿Hay dolor en el procedimiento? En general no, como es un procedimiento que se realiza bajo anestesia local, el problema o dolor, vamos a llamarle, que se pudiese presentar es en el momento de la inyección del anestésico, que puede ser, como ya te dije, en la región inguinal o en el brazo, pero eso es pasajero. Durante el procedimiento y dependiendo de la patología, pudiese haber algún tipo de sintomatología o molestia, pero como te dije al principio, todo eso ya lo tenemos controlado y lo resolvemos inmediatamente. Perfecto. De hecho, necesitamos que el paciente esté consciente para que nos diga si hay alguna molestia. Perfecto. Doctor, vamos a hacer el primer corte. Muy bien. Y regresamos. ¿No? Amigos, no se muevan. Esto es del Pulso del Especialista. El doctor Noé Guijosa, cardiólogo intervencionista, aquí con nosotros desde Mazda Obregón. Continuamos. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Pues amigos, ¿qué tal? Regresando aquí a su podcast Pulso de Especialista desde Mazda Obregón con el doctor Noé Guijosa. Doctor, qué padre hacer un cateterismo. No me imagino yo cómo sería entrar a ver un cateterismo. A ver cuándo nos da la oportunidad de... Claro que sí, cómo no. Más que todo para el archivo, documentar y obviamente pues que sea para usted el video, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda un cateterismo y cuánto dura la recuperación? Bueno, el cateterismo tiene una duración variable. El estudio diagnóstico y el terapéutico varían desde el tipo de patología que el paciente tiene.
y eso es lo que a veces puede hacer el procedimiento un poquito más largo. El estudio diagnóstico por lo general es más corto, obviamente, porque es un estudio en el cual vemos nada más qué es lo que hay. Y ya el cateterismo terapéutico, digamos, por ejemplo, la angioplastia coronaria, que es la de abrir o destapar las arterias, puede ser variable dependiendo de la cantidad de arterias que estén tapadas, ¿no? O sea, se puede decir que pues, es difícil establecer un tiempo. Pero un promedio en tiempo, ¿cuánto sería? ¿1 hora, 2 horas? Para un cateterismo diagnóstico puede durar entre media hora y 1 hora para un estudio diagnóstico, y para una angioplastia coronaria entre 1 y 2 horas. Más o menos, no es mucho. Y también, obviamente, depende de la complejidad del procedimiento. ¿Cuánto es lo más que ha tardado usted en un cateterismo? He hecho procedimientos de pacientes que tienen varias arterias tapadas, incluyendo la más importante, que es el tronco de coronaria izquierda. He tenido algunos casos, no son muchos, pero sí nos hemos llegado a tardar hasta 6 horas, más o menos. Alguno que otro caso nos hemos llegado a tardar 6 horas y afortunadamente con muy buenos resultados. Doctor, por ahí nos comentaron que usted fue el primer doctor cardiólogo intervencionista que hizo el primer cateterismo aquí en el estado, ¿no? Ah, bueno, sí, tengo el honor y el orgullo de haber sido pues, el que inició este tipo de procedimientos aquí en la región, porque pues, yo vine exprofeso a eso. Cuando se hizo el Hospital de Especialidades del Seguro Social, yo ya venía al área de cateterismo cardíaco. De hecho, pues me tocó formarla, ¿no? O sea, inaugurarla y enseñarle a la gente las rutinas de trabajo y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y pues obviamente muy satisfactorio, porque pues aquí se concentraba la población de 4 estados. Entonces pues sí, me tocó ser el primero. Ah, excelente, doctor. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que llevan a una persona a necesitar un cateterismo? Pues los factores de riesgo, los principales y que todo mundo conoce, son obviamente la diabetes, el problema de colesterol elevado, hipercolesterolemia, el tabaquismo, el hecho de estar fumando, y básicamente y la hipertensión. Son los factores que llamamos primarios, los más importantes. Existen otros como pues, el estrés, el sedentarismo, el hecho de no hacer ejercicio y no llevar una dieta adecuada, pues también contribuye. Yo creo que el estrés, pues yo creo que todo el mundo vamos a ocupar el cateterismo, ¿no? Sí. De hecho, yo le digo a mis pacientes que todos esos factores de riesgo, en la olla donde se cocen es en la olla del estrés. O sea, el estrés juega un papel importante. Perfecto, doctor. ¿Qué relación existe entre un infarto y la necesidad de un cateterismo inmediato? ¿Qué relación? Pues estrecha. Un paciente que ya se establece el diagnóstico de infarto, que es un infarto, se tiene que intervenir a la brevedad posible. De hecho, pues sabemos muy bien que en las guías de práctica mundial, el paciente, mientras más pronto se intervenga, el pronóstico, o sea, la esperanza de vida va a ser mejor, y la esperanza funcional de ese corazón también va a ser mejor. Hay pacientes que hemos intervenido muy tempranamente y que con los estudios de control que se hacen después, parece como si ni se hubiera infartado. Por el cateterismo. Exactamente, el cateterismo es el que
se tiene que realizar lo más pronto posible. De hecho, existen los dichos que se tiene que hacer en la hora dorada, 90 minutos cuando mucho, etcétera, etcétera. Pero en general, mientras más pronto, mejor. Perfecto, doctor. ¿Qué tipos de stent existen actualmente y cuál es la diferencia entre uno y ellos? Entre uno y otro. Mira, existen varios tipos de stent, aunque aquí ya estamos entrando a una cuestión más de tipo técnica, ¿no? En general podemos establecer que los stents que ahora existen son los que llamamos stents desnudos, que son nada más de metálicos, y los stents medicados, que estos son stents que llevan un recubrimiento de medicamento que ayuda a evitar que se vuelva a estrechar o tapar esa arteria. Entonces, y obviamente nosotros sabemos, los cardiólogos intervencionistas, sabemos otro tipo de características para el tipo de lesiones que encontremos, ¿no? Pues si son lesiones blandas, si son lesiones muy duras o calcificadas, pues ya vamos viendo cómo se prepara la arteria para poder implantar a alguno de ellos. Perfecto. ¿Cómo influye la diabetes en el daño de la arteria coronaria? Hombre, pues influye bastante. Pues sabemos que la diabetes es una enfermedad metabólica que por el hecho de tener pues, niveles de azúcar elevados, esto trae a la larga un proceso inflamatorio, en general en todo el cuerpo, ¿no? En varios órganos, y obviamente las arterias y el corazón no se escapan de ello y favorecen que la arteria pues, se vaya obstruyendo. Okay. Doctor, ¿qué tan importante es actuar rápido ante un dolor en el pecho? Pues lo acabamos de decir, o sea, si tú tienes un dolor de pecho, o sea, de algo que es de manera súbita y que no se había presentado, hay que acudir a tener una atención médica especializada para establecer exactamente qué es lo que está pasando, porque si es un infarto, pues obviamente lo que acabamos de decir, mientras más pronto se atienda, mejor le va a ir al paciente. ¿Qué hábitos pueden prevenir para no llegar a necesitar un cateterismo? Pues lo relacionado a evitar los factores de riesgo, ¿no? O sea, desafortunadamente son enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llevar un buen control de la diabetes, del colesterol, de la presión, dejar de fumar, hacer ejercicio. Alimentación. Exactamente, y llevar una alimentación sana. De hecho, la alimentación también juega un papel muy importante porque cada vez nos hemos hecho más adictos a lo que se llama la comida rápida, la comida chatarra. Qué buena, que es muy buena, sí, pero favorece mucho este tipo de enfermedades. Perfecto. Doctor, vamos a ir al siguiente corte. ¿Cómo no? Y regresamos. Amigos, no se desconecten. Esto es su podcast Pulso Especialista. Estamos con el doctor Noé Guijosa, aquí desde Más de Obregón. Ahorita regresamos. Continuamos. Un espacio donde la medicina. En Depósito Dental Unidos encuentras todo para tu consultorio. Materiales de alta calidad, instrumental especializado y las mejores marcas, todo en un solo lugar. Porque sabemos que tu trabajo requiere precisión, confianza y respaldo. Visítanos en Boulevard Morelos 755D, Colonia Cumbres, en Hermosillo, Sonora. Depósito Dental Unidos, tu aliado en cada sonrisa. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Ok, amigos, pues de vuelta aquí en su podcast, El Pulso del Especialista, y continuamos con el doctor Noé Guijosa. Doctor, qué padre platicar con usted.
No es la primera vez que hemos platicado No, del tema cardíaco. Hemos ya grabado videos respecto al tema y siempre ha sido agradable platicar, pero sobre todo el que nos enseñe y nos transmita su experiencia. claro que sí, en lo que se pueda. Bueno, pues vamos a continuar, amigo. ¿Cómo no? ¿Sí? Doctor, ¿cuáles son las señales de alerta que muchas personas ignoran antes de un infarto? Yo creo que esta pregunta, doctor, todos la tenemos. Ujú. ¿Qué señales podemos tener antes de un infarto? Pues obviamente si el paciente empieza a tener un dolor en el pecho, de tipo, sobre todo de tipo opresivo. Hay algunos pacientes que dicen, doctor, es como si me aplastara un elefante, o cosas así, ¿no? Siempre lo comparan con algo muy pesado. Y además, si ese dolor que están sintiendo se irradia, como ya dije, hacia el cuello, hacia la mandíbula y hacia el brazo izquierdo, pues es muy probable que se trate de un infarto. Por eso tienen que acudir a una atención médica lo más pronto posible. Y muchas veces el paciente ya tiene algunos días sintiendo algunas molestitas, que a las sí, cuales sí hay algo previo. puede haberlas. Sí, hay algunos pacientes que ya les está avisando con ciertas opresiones, pero que no les dan la atención adecuada o como ellos dicen, no, se me pasa. Y si el paciente tiene el perfil que nosotros estamos diciendo, que es un paciente que tiene presión alta, diabetes, o que fuma, o que tiene colesterol, o sea, que tiene el perfil para tener este tipo de padecimientos, pues obviamente pues, con más razón. Así es de que pues se tienen que cuidar, así es, se tienen que atender. Ok. ¿Qué cuidados debe tener un paciente después de un cateterismo? Hombre, si todo salió bien, si no hubo ninguna complicación, pues realmente los únicos cuidados que va a tener son de la herida donde se hizo el acceso, que, como te digo, ¿no? El mínimo, ya sea una herida en la muñeca o una herida en la ingle y nada más. Es el único cuidado que hay que tener, o sea, nada una más. Pequeña herida así es. Lo dice muy fácil, doctor. Bueno, sí. Pero es un cateterismo, ¿no? Bueno, después de colocar un stent, ¿el paciente puede volver a hacer su vida normal? Sí. Sí. Sobre todo, como les digo, si el paciente se atendió en su momento bien, con una corta duración, o sea que fue muy rápido su atención, pueden hacer su vida totalmente normal y inclusive trabajar pronto. Doctor, una pregunta, por ejemplo, que hace un cateterismo, usa un stent, ¿hay probabilidades de que el paciente rechace ese stent? No, rechazo no, realmente no. No se contra... No, para nada. En todo caso, si llegase a haber un rechazo, el rechazo se manifestaría como nuevamente empieza a taparse la arteria y empieza a dar síntomas de dolor de pecho y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces ese rechazo se ha minimizado con lo que te acabo de decir, con el agregar la adición de los medicamentos a los stents. Perfecto. ¿Qué alimentos aceleran el daño de las arterias del corazón? ¿Qué alimentos? Pues todo lo que los es taquitos de carnitas. Sí, todo lo que es, todo lo que te lleva al descontrol de la diabetes, todo lo que te lleva al descontrol de tu colesterol y la presión, porque pues, hay gente que desafortunadamente todavía no prueba el plato de comida y ya lo está pintando de blanco con la sal, sí, que comen muchas, todo eso que empeora tus enfermedades crónicas, pues son las que van a dar problemas. Una pregunta, doctor, por ejemplo, la sal como tal es mala, ¿no? En exceso, ¿no? Sí, en exceso sí. Pero, por ejemplo,
¿qué sal recomendaría usted más, la fina o la sal gruesa? ¿O es la Pues misma? volvemos a lo mismo, depende del perfil del paciente. Si el paciente es hipertenso, pues en general tiene que disminuir su consumo de sal. Fina o gruesa es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y que si es del Himalaya, que si es de Japón, de China, Es la misma, es sal. hay que disminuir la cantidad, el consumo. Perfecto. ¿Qué estudios previos ayudan a determinar si un paciente requiere un cateterismo? Lo que te comenté hace rato. Para determinar si un paciente requiere el cateterismo cardíaco, lo tenemos que protocolizar. Tenemos que hacerle, pues obviamente, primero una revisión médica, ver su perfil médico, cómo están sus exámenes de laboratorio, para ver los factores de riesgo que lleva y empezar a tomar lo básico. Un electrocardiograma, que después podemos pedir algún estudio que nosotros llamamos inductores de isquemia, que son los que nos van a decir que ese corazón está teniendo problemas ya cuando se le somete a un esfuerzo, por ejemplo. Hay varios estudios de ese tipo, como por ejemplo la prueba de esfuerzo, la ecocardiografía de estrés, los estudios de medicina nuclear, que también hay diferentes. Todos esos estudios que en un momento dado nos dan la conclusión de que el corazón está mal irrigado. Ese es, en pocas palabras, lo que podríamos decir que es la isquemia, que no le llega bien la sangre y está sufriendo. Por eso, al sufrir, se manifiesta con dolor. Perfecto. Doctor, ¿cómo ayuda la cardiología intervencionista a reducir las cirugías de corazón abierto? Pues bastante. Conforme ha pasado el tiempo y desde que apareció la cardiología intervencionista, pues ya hace casi medio siglo, ha ido ganando terreno en base a los avances científicos, ¿no? Y en la producción de mejores materiales. Antes, hacer una angioplastía pues era casi tabú, o sea, era muy difícil. Y obviamente con el tiempo cada vez se está haciendo una intervención más rápida, más accesible y con muy buenos resultados, muchas veces equiparable a los que da la cirugía. Entonces, por lo tanto, en muchas situaciones se prefiere mejor hacer el cateterismo terapéutico, que es la angioplastía coronaria, o actualmente ahora se están poniendo, por ejemplo, válvulas aórticas, que ya antes eran sine qua non para el cirujano. Ahora no, ahora si la válvula aórtica tiene las características adecuadas para poner una válvula por medio de cateterismo, se pone y el paciente tiene una recuperación también excelente, se puede ir en 24, 48 horas a su casa. Está rápido. Exactamente. Okay. Doctor, ¿cuál sería su mensaje para las personas que ignoran los síntomas cardíacos por miedo o por desinformación? Que piensen que la decisión que están tomando por temor puede costarles pues un buen susto y deben de entender que es quedarse así es peor que someterse, por ejemplo, a un procedimiento de esto. Muchas por miedo no lo hacemos, ¿no? Exactamente, pero realmente yo le digo a los pacientes, te debería dar más miedo quedarte así sin hacerte nada. Pues, doctor, ¿algo más quieras agregar a esta charla? Hombre, pues son muchas cosas, ¿no? Yo creo que en tan poco tiempo no se puede, ¿no? Ya después, no sé, ya sobre la marcha ya estaremos hablando de otras cosas relacionadas, ¿no? Perfecto. Pues amigos, miren, el doctor Noé Hinojosa va a estar con nosotros durante esta temporada del podcast, mucho especialista con diferentes temas cardíacos, que también vamos a tener a su hijo aquí con nosotros. Claro que sí. Ellos dos forman el equipo
o el grupo Cardiocare, Guijosa Cardiocare. Guijosa Cardiocare. Pues ellos van a estar hablándonos acerca de todos los problemas cardíacos, procedimientos, no se lo pueden perder. Esto es su podcast Pulso Especialista y nos vemos en el siguiente programa. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Esto fue su programa Pulso de Especialistas. Hasta la próxima.